Hola, ¿qué tal a todos? Qué gusto que nuevamente nos reunamos en Las Ramas, en donde tenemos nuestra enseñanza sistemática. La semana pasada vimos cómo en Romanos 6:23 decía que la paga del pecado es muerte. Entonces, desde un principio, Dios ideó una estrategia o una forma de poder justificarnos para poder tener una relación con nosotros nuevamente. Recuerda que en el Edén, el primer cordero, Dios lo sacrificó y cubrió a Adán y Eva con esas pieles, pero estaba dando una justificación, como cubriendo esa falta que habían tenido, ¿ok? Dios instruyó a Moisés detalle a detalle cómo habrían de ser los sacrificios que se iban a ofrecer, porque eran una figura de Jesús que habría de venir más adelante y representaría todo eso. Lo vimos la semana pasada y vimos que habían 5 sacrificios, 4 de intercambio o de sangre y 1 de grano. Eso lo vimos la semana pasada. El animal era degollado. La persona que ofrecía el sacrificio ponía sus manos sobre el animalito y presenciaba que el sacerdote sacrificaba el animal, lo desangraba y recogían la sangre, y el pecado y la culpa eran transferidos al animal, que era la víctima inocente, y la inocencia era transferida a la persona que estaba ofreciendo ese sacrificio. Entonces toda la culpa, toda la condenación, todo lo mal que se sentía era lo que se transmitía al animal, y el que ofrecía la ofrenda recibía la inocencia del animalito. La persona que ofrecía esto, imagínate la impresión, imagínate el cuadro de estar tocando el animal sabiendo que el animal es inocente, pero era con toda intención porque era una vivencia. Era una vivencia muy impactante en el corazón. La finalidad era que concluyeran: lo que yo era fue traspasado al animal y yo recibí la inocencia del animal. Por fe ellos podían cambiar su estado con el estado del animal. ¿Ok? Qué importante era eso. Sin embargo, hay una voz en el Salmo 40, del 6 al 8, que decía: a ti no te complacen los sacrificios, ni las ofrendas, porque tú me has hecho obediente. Es una palabra profética que está hablando de Jesús. Jesús está diciendo: Padre, pero a ti no te gustan los sacrificios, a ti no te gustan los holocaustos, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto, ni has pedido sacrificio por el pecado. Por eso yo dije: he aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Una palabra allá en el fondo diciendo Jesús: papá, si no te gustan los sacrificios, pero yo soy obediente. Entonces Dios no quiere la muerte del que peca. Él no quiere la muerte de la persona que cometió la falta. Él lo que quiere es que la persona pueda tener una justificación, que pueda tener un arrepentimiento. Pero dice en otro lugar, en Isaías 1:11, que Dios se hartó. Dice que el olor de los sacrificios le colmaron, le hastiaron, porque ya no lo estaban haciendo con este sentido de ser justificados, sino ya lo estaban haciendo como un ritual, como algo religioso, y eso no le gustaba a Dios, porque Dios en realidad lo que quería era volver a tener una comunión con la persona. Pero Dios no quiere que moramos. Entonces, ¿quién morirá por nosotros? ¿Quién podrá tener el peso de la humanidad? Un sacrificio por toda la humanidad. ¿Quién crees? Fíjate, tú podrías dar tu vida por una persona. De hecho, en Estados Unidos ha habido casos que hemos leído donde el culpable lo tienen encapuchado y el juez ejecuta la sentencia. Cuando le quitan la capucha al culpable, el juez ve que ese joven es su hijo, que había cometido un homicidio imprudencial. Esto fue de la vida real. Entonces ejecuta el muerte. Entonces, cuando ya es ejecutada la sentencia, él tiene el derecho de apelar vida por vida. Entonces él dice: yo pago la sentencia de cadena o de muerte.
y es liberado el muchacho, porque se puede hacer uno por uno. A ver, una persona que comete un delito, lo meten a la cárcel, bueno, paga por el delito, pero cuando meten a una persona inocente a la cárcel y purga una sentencia, cuando él sale y descubre quién había sido el verdadero culpable, la ley ya no puede castigar a porque no castigan la persona, castigan el delito. Entonces, el delito ya fue purgado. A lo mejor fue incorrecto, pero fue purgado. Nosotros le llamamos luego que eso se llama el chivo expiatorio, ¿de acuerdo? O sea, una persona puede pagar por una persona, pero una persona no puede pagar por dos, menos por tres. Ahora, tú puedes dar tu vida, ponte a pensar que si tú darías tu vida tal vez por tu hijo, tal vez por tu esposo, o tu esposa, o por tu mejor amigo, pero tú darías tu vida por un enemigo. Entonces, fíjate, la ecuación era 1 equivale a 1, era 1 por 1, nada más. Pero en Juan 1, quisiera que leyeras Juan 1, donde dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego dice, todo por él fue hecho. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y él era la luz de los hombres. Entonces aquí está hablando de que el verbo es el que hizo todas las cosas. Jesús, el Hijo de Dios, se deja su deidad, se encarna en la Virgen María y es Jesucristo, el hacedor de todas las cosas. Si tú pones una balanza, tú puedes poner aquí toda la creación o toda la humanidad y en la otra parte de la balanza, Jesús. Entonces Jesús decía, papá, 1 por 1, 1 por 1, envíame a mí. Por eso dice, yo soy obediente. No quieres holocaustos, no quieres sacrificios, yo soy obediente, yo voy. Y es 1 por 1. Entonces Jesús equivale a toda la humanidad. Por eso el que cree en él puede ser justificado. Cualquiera que esté en este planeta Tierra puede ser justificado por Jesús si pone su confianza en él. ¿Te das cuenta qué tremendo y qué maravilloso? Quiero que veas en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer un texto un poquito largo, pero vas a entenderlo. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo escrito por ambos lados y sellados con 7 sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, hubo nadie capaz de abrirlo, ni de examinar su contenido. El que está escribiendo es el apóstol Juan, ya era un anciano, estaba exiliado en la isla de Patmos y está platicando todo esto que él vio y que ahora tenemos un poco de entendimiento. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos. Entiéndelo de manera figurada, ¿ok? Que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Ahí estás incluido tú. De ellos hiciste un reino. Por eso dice, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
Qué tremendo. Esa es la victoria que Dios hizo a través de Jesucristo. La victoria de Él es que tú tengas la confianza y puedas ser justificado, y así como antes tenían el estado del animal, tú ahora tengas el estado del Cordero de Dios, justo, perfecto, inocente. Y en ese estado, en esa condición, tú puedes regresar a tener una relación con Dios. Qué tremendo, qué tremendo. Esto cambia todo tu futuro, cambia todo tu destino, cambia tu vida, se vuelve una vida de propósito. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión.